Janis se quedó sin madre temprano, justo cuando cumplió los 18 años. En ese momento, ella estaba estudiando en segundo año de la Universidad de Pedagogía, vivía en una residencia estudiantil en la ciudad, mientras que sus padres vivían en el campo. Su padre trabajaba en turnos, su madre solía ser maestra en la escuela local, pero tuvo que renunciar debido a su mala salud. Janis siempre supo que su madre tenía un corazón enfermo. A menudo, la mujer se sentía mal, palidecía bruscamente, se aferraba el pecho y tomaba pastillas. A veces tenía que ser llevada en una ambulancia. Janis nunca pudo acostumbrarse a esos ataques, aunque los había presenciado desde que era muy pequeña. Cada vez le daba mucho miedo, ¿y si su madre no regresaba? ¿Cómo iba a vivir entonces? Cuando Janis creció, los parientes del lado de su padre, que eran amables, le contaron a la niña que en realidad no debía haber nacido. Resulta que a su madre le habían prohibido rotundamente dar a luz debido a su débil corazón. El embarazo y el parto podrían haber sido fatales. Pero la mujer soñaba tanto con tener un bebé que decidió correr ese riesgo, llevó a término y dio a luz a su hija. Sin embargo, después de eso, la salud de la joven madre se deterioró aún más, los ataques se volvieron más frecuentes y fuertes. El médico dijo en ese momento que ella se condenó a sí misma, agregó la amable tía mientras miraba a Janis asustada. La adolescente de repente se dio cuenta de que era ella quien era responsable de la enfermedad de su madre. ¿Por qué me tuviste, mamá? Podrías haber vivido tranquila ahora, lloró esa noche en el hombro de la persona más querida. Bueno, ¿cuál sería el sentido de mi vida entonces? La madre acariciaba tranquilamente la espalda de su hija temblorosa mientras decía, tu llegada es lo mejor que me ha sucedido. Solo tú me haces feliz. ¿Cómo habría vivido si no estuvieras aquí? La madre era la persona más cercana a Janis, amable, paciente, cuidadosa. Nunca levantaba la voz contra su hija, siempre trataba de explicar las cosas de manera tranquila, la apoyaba, comprendía todas las preocupaciones de su niña. Tenían tantos intereses y actividades en común, bordado, series de televisión, paseos, cocinar, libros y muchas cosas más. Janis podía discutir cualquier tema con su madre, sabía que ella la entendería sin dudas. Veía que pocas de sus amigas y conocidas tenían relaciones tan cálidas con sus padres. Y entendía lo afortunada que era. Por supuesto, su padre también estaba presente en la vida de Janis, pero siempre era distante, incluso un poco indiferente. Como máximo, podía preguntarle a su hija sobre sus calificaciones o si alguien la molestaba en la escuela. Trabajaba mucho, desaparecía durante meses por su trabajo, pero su salario era bueno. El padre no le negaba nada a su hija, le daba dinero para ropa y entretenimiento. Pero no mostraba un interés especial por lo que vivía su hijo. En alguna ocasión, confesó que no sabía cómo comportarse con su hija. Según él, si hubiera tenido un hijo, todo sería más claro, podrían ir juntos a pescar, trabajar en el garaje, hacer reparaciones. Pero una hija, no podía jugar con muñecas ni bordar con ella. A Janis esto le parecía bastante bien, tenía suficiente calor y atención de su madre. Por supuesto, también amaba a su padre, pero esos sentimientos no se podían comparar con el apego que sentía hacia su madre. Y luego, esa llamada, cuando en la mitad de la noche apareció el número de su padre en la pantalla. Janis supo de inmediato que algo había sucedido. Su padre no solía llamarla con frecuencia, y mucho menos a esa hora tan tardía. La chica aún no se había dormido, tenía un examen al día siguiente. Estaba acostada en la cama y se estaba preparando bajo la luz de la lámpara de escritorio.
Su padre informó de una cosa horrible con una voz inusualmente tranquila y distante: su madre ya no estaba. Había tenido otro ataque, llamaron a la ambulancia, pero esta vez los médicos no llegaron a tiempo. Jani se quedó cegada, todo a su alrededor se volvió borroso y giratorio. Su compañera de habitación luego dijo que pensó que Janice perdería el conocimiento, ya que se puso pálida de repente. La chica enterró la cara en la almohada y gritó con fuerza. El mundo se derrumbó para Janice. ¿Cómo iba a vivir ahora? ¿Para qué? ¿Qué hacer cuando la persona más cercana, querida y amada ya no está y nunca lo estará? Después todo fue tan extraño. Janice parecía estar observando su propia vida desde afuera. Ahí está ella, parada en medio de la multitud de personas que vinieron a despedir a su madre en su último viaje. Ahí está, regresando a una casa vacía donde hay rastros por todas partes de la presencia de su ser querido. Ahí está, yendo a la ciudad para continuar sus estudios. Rindiendo un examen. Sorprendentemente, la chica no lloraba, parecía petrificada y casi dejó de comer. La noche anterior al funeral, Janice finalmente logró quedarse dormida. Antes de eso, la atormentaban pensamientos pesados sobre por qué debería quedarse en este mundo ahora que su madre ya no estaba aquí. Y tuvo un sueño, muy inusual. Janice vio a su madre sentada en el sillón de la sala, pero mucho más joven. En la edad en que Janice misma tenía unos 10 años. La chica corrió hacia ella, las lágrimas que había estado conteniendo durante todo ese tiempo brotaron. Por los sollozos que sacudían todo su cuerpo, no podía decirle a su madre todo lo que quería. Su madre la miraba con ojos tristes y guardaba silencio, dejándola llorar. Finalmente, Janice se calmó. ¿Por qué me dejaste, mamá?, la chica logró decir entre sollozos. Te quiero tanto, me siento mal sin ti. ¿Crees que lo hice a propósito? La madre sonrió levemente, pero sus ojos seguían tristes. Este es mi camino, mi tiempo ha llegado, pero tú aún tienes que vivir. ¿Pero cómo? No puedo vivir sin ti. ¿Puedo estar contigo? Por favor. No, respondió la madre suavemente pero con firmeza. Todavía tienes muchas cosas pendientes y te las arreglarás. Y yo estaré cerca, siempre cerca. Incluso más que antes, pero no me verás. Mamita. Janice quería preguntarle muchas cosas más, pero de repente se despertó bruscamente. Afuera ya estaba amaneciendo, la chica se sentó en la cama, sintiéndose más ligera. Tenía la sensación de que su madre no había desaparecido para siempre, que se encontrarían de nuevo cuando llegara el momento. ¡Qué sueño tan extraño! Janice sentía como si no hubiera estado dormida, sino que hubiera estado en una realidad diferente, donde se encontró con su madre a quien ni siquiera tuvo tiempo de despedir. Y ella, como siempre, la tranquilizaba. Por supuesto, la tristeza, el pesar, la desesperación, el dolor, todo volvió. Pero ahora Janice sabía que no era para siempre. Sí, le resultaba difícil, pero iba a sobrellevarlo. Ella iba a vivir, iba a esforzarse, al menos por su madre, quien la está observando. Sin embargo, durante casi 2 años, Janice existió como un robot. Hacía todo mecánicamente, puramente por inercia, el mundo había perdido sus colores. Todo parecía irreal a su alrededor. Nada le alegraba, ni siquiera la cercanía de su graduación. Pronto se convertiría en una profesional graduada y conseguiría un trabajo. Alguna vez, ella y su madre soñaron con eso. Lástima que ahora mamita no pueda alegrarse por su hija. ¿O sí? El sueño, la noche antes del funeral,
se grabó profundamente en su memoria. Janice pensaba a menudo en las palabras de su madre, en que siempre está cerca. A veces sentía que la apoyaba. Aunque el lado racional le decía que la hija afligida estaba inventando esas señales por sí misma. Janice seguía viviendo en la residencia estudiantil, solo volvía a casa durante las vacaciones. Antes esperaba con ansias los fines de semana, cuando podía estar con su madre, contarle todas las noticias y ver juntas sus series de televisión favoritas. Pero con su partida, el hogar se volvió ajeno, frío e inhóspito. Y luego su padre le dio una sorpresa, se casó solo un año después de quedarse viudo con una mujer del mismo pueblo. Un par de meses después, nació un hijo, lo que el hombre siempre había deseado. Janice no podía creer lo rápido que su padre se recuperó de la pérdida y encontró un reemplazo para su esposa. Eso fue una traición. Así es como la chica interpretó la acción de su padre. Al enterarse de la boda y el bebé, Janice tardó mucho en recuperarse, lloró, se enfadó e incluso no fue a casa durante las vacaciones, no quería ver ni a su padre ni a su nueva esposa. Luego, por supuesto, se resignó y comenzó a visitar la casa paterna. Pero con la llegada de la madrastra, todo se volvió completamente ajeno, nadie estaba contento de que Janice estuviera allí. La frialdad distante de la madrastra, la indiferencia del padre. Y sin embargo, los recuerdos de la vida en ese hogar con una madre amorosa y cariñosa seguían tan frescos, tan vivos. El contraste causaba un dolor insoportable. Y ahora, pronto obtendría su diploma. No podía quedarse más tiempo en la residencia estudiantil. ¿Qué hacer? ¿Regresar a la casa de su padre? Incluso imaginarlo era difícil, ¿cómo vivir allí? Durante las vacaciones antes de los exámenes finales, Janice regresó a casa. Necesitaba recoger algunas cosas, pero también era algo que se esperaba. Durante ese periodo, su vecino Saman se acercó a su padre con más frecuencia. Era un hombre joven, unos 10 años mayor que Janice, tranquilo y trabajador. Hace poco también se había quedado viudo y ahora se ocupaba de su hija de 4 años, Laura. Por supuesto, muchas mujeres intentaron casarse con él, un hombre próspero y prometedor según los estándares locales. Pero Saman se mantenía frío e indiferente. Supongo, pensaba Janice, que ama tanto a su esposa que no presta atención a nadie después de su partida. Eso es lo que entiendo por amor. Janice notó que Saman la miraba de una manera especial. A menudo mantenía la mirada, la examinaba detenidamente y en esos momentos parecía haber calidez en sus ojos. ¿O solo lo parecía? Y un día, cuando Janice se quedó sola en el patio, Saman se le acercó. Lo que dijo dejó una impresión contradictoria en la chica. Llevo tiempo observándote, me gustas, confesó el hombre. Eres hermosa, pero lo más importante es que eres modesta, tranquila, tierna, esas cualidades son raras hoy en día. Janice quedó sorprendida y en silencio, sin saber cómo reaccionar. Por otro lado, Saman no mostraba la menor inquietud. Permaneció como siempre, tranquilo e imperturbable. Sé que te resulta difícil sin tu madre. Yo también paso por esa pérdida y entiendo tus sentimientos, continuó Saman. El corazón de Janice se estremeció. Finalmente, había encontrado a alguien que la entendía porque él mismo había pasado por algo similar. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero la chica las contuvo con fuerza de voluntad. Si no te importa, intentemos conocernos más de cerca. Observémonos mutuamente. ¿Quién sabe? Tal vez te des cuenta de que soy la persona adecuada para ti. Eso es posible, ¿verdad? No sé qué decir, confesó Janice sinceramente.
Intentaba comprender sus sentimientos. Saman le agradaba más de lo que la alejaba. Y además, era una excelente oportunidad para mudarse de casa, comenzar una nueva vida adulta. Tenía que observar más de cerca a Saman. Durante el breve tiempo que Janice pasó en el pueblo, Saman mostró su mejor lado. Pasearon mucho juntos y hablaron de diversos temas. Simon siempre se mantuvo tranquilo e infectaba a Janice con ese estado de ánimo. Lo más importante era que Saman mostraba interés y atención hacia ella. Incluso se preocupaba por ella, le prestaba su chaqueta cuando tenía frío. No se olvidaba de preguntar si tenía hambre, hacía preguntas sobre su vida y escuchaba atentamente las respuestas. Janice conoció a Laura, la hija de Saman. Por supuesto, ya había visto a la niña antes. Siempre le dio pena esa pequeñita, que había perdido a su madre mucho antes que Janice. Pero la chica nunca había hablado con ella, y ahora se encontraban ocasionalmente. La niña, una linda y confiada pequeña con una risa melodiosa y pecas en su naricita respingada, conquistó a Janice. Sí, la niña claramente se sentía atraída por la nueva conocida de su padre. A veces le pedía que le trenzara el cabello, otras veces le leía cuentos o simplemente se subía a su regazo y la abrazaba. Era evidente que a la niña le faltaba el cuidado materno. ¿Y dónde están sus abuelos? ¿Por qué nadie ayuda a criar a su nieta?, preguntó Janice una vez. Es difícil para un hombre criar a una niña pequeña por sí solo, sobre todo si trabaja mucho. Nos las arreglamos muy bien. Saman se oscureció de inmediato. ¿Los abuelos? Mis padres viven muy lejos, como sabes, no soy de aquí. Y los padres de mi esposa son de otro pueblo, pero esa familia está mal. Tuve que prohibir que Laura se relacionara con ellos a través de los tribunales. No había otra opción. Eran demasiado persistentes. Pero mi hija no necesita ver a esos parientes, solo les hacen daño. Intento proteger a mi hija de la suciedad y las decepciones. Ya ha pasado por mucho. Las vacaciones terminaron y Janice se fue a la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, no quería regresar al dormitorio. Se había acostumbrado a los paseos con Saman, a su cuidado y atención. También le dolía dejar a Laura, la niña se había encariñado mucho con ella y seguramente se entristecería por la desaparición de Janice. Pero, ¿qué podía hacer? Los exámenes finales y el diploma estaban a la vuelta de la esquina. Janice tenía que irse, tenía que prepararse para esta etapa importante en su vida. En algún momento, ella y su madre soñaron con el día en que Janice obtendría su diploma y se convertiría en una joven profesional, una persona independiente. Janice se esforzó mucho, su diploma sería sobresaliente. Qué lástima que su madre no pudiera compartir esa alegría con ella, pero qué bien que Saman apareció en su vida. Janice sentía que él era la persona para quien su éxito era muy importante, no había dudas al respecto. Él no era como su padre, que cada día se volvía más distante. Un día, Saman llamó a Janice y le pidió que saliera del dormitorio. Resulta que él la extrañaba y había venido a la ciudad específicamente para verla. Janice corrió al porche y de inmediato se encontró en sus fuertes y cálidos abrazos. Por primera vez desde que su madre se fue, Janice se sintió tan necesitada y, parecía, incluso amada. Pasaron un rato juntos en una cafetería, pasearon por la ciudad. Y antes de despedirse, Saman se decidió. Janice, escucha, él tomó suavemente su mano y la miró a los ojos. En la mirada seria, incluso severa, de este hombre, había tanta calidez y ternura que Janice se sintió envuelta en una manta acogedora. Cada vez me gustas más y más, con cada encuentro,
con cada conversación. Quiero que te conviertas en mi esposa, pero, ya sabes, tengo una hija. Sí, y soy mayor que tú, eres todavía muy joven, así que no voy a presionarte. Reflexiona sobre todo y me dirás tu decisión en su momento. Ahora mismo puedo darte una respuesta, dijo la chica con tono seguro. Sí, por supuesto, me casaré contigo. Tú y Laura son las personas más cercanas para mí, y no tengo a nadie más. Los ojos de Saman se iluminaron de alegría. El hombre, que normalmente era tranquilo y de pocas palabras, sonrió ampliamente, levantó a Janice en sus brazos y la hizo girar frente a las personas que pasaban, ocupadas con sus propios asuntos. Saman no le importaba lo que pensaran de ellos. A Janice tampoco le importaba. Se sentía feliz. Parecía que todo iba a estar bien ahora, los tiempos difíciles quedaron atrás. Por primera vez desde que su madre se fue, la chica soñaba, hacía planes y se alegraba por el futuro. Ya no tendría que volver a la casa de su padre, que desde hace mucho tiempo se había vuelto ajena. Allí la toleraban, tratando de no mostrar su antipatía. Pero en la casa de Saman, Janice realmente era esperada, tanto el hombre como la niña, Laura. El padre y la madrastra se alegraron al escuchar la noticia de la próxima boda de Janice. ¿Y cómo no? Después de todo, finalmente empacaría sus cosas y se mudaría, y su habitación podría convertirse en un cuarto para el niño. La madrastra discutía con el padre sobre las próximas renovaciones mientras Janice empacaba sus maletas. Saman llevó a la chica y sus modestas pertenencias a su casa, la ayudó a desempacar y la invitó a tomar una taza de té. Laura siempre estaba cerca, como un perrito faldero, y no podía creer su suerte, Janice ahora viviría con ellos. Simon y Janice se casaron sin una gran celebración. Simplemente fueron al registro civil de la ciudad, los tres juntos, él, ella y Laura. Luego pasearon por la ciudad durante mucho tiempo, entraron en cafeterías, deambularon por las tiendas. Visitaron un parque de atracciones. Y así comenzó la vida familiar. Janice se adaptó a las tareas domésticas y Saman la ayudó en todo, le enseñó muchas cosas, la guió. La chica consiguió un trabajo como maestra de primaria en la escuela local. Le gustaba su trabajo, aunque el salario era bastante bajo. Pero tenían suficiente dinero, Saman ganaba lo suficiente en su aserradero para que la familia no pasara necesidades. Laura no se separaba ni un momento de Janice, hacían todo juntas, cocinar, limpiar, ver la televisión. Cuando la niña regresaba del jardín de infantes, se aferraba firmemente a Janice, pero no la llamaba mamá, a pesar de los intentos de Saman de acostumbrarla. Sí, Janice misma no se sentía madre de Laura, más bien como una hermana mayor. Y no insistía en que la niña la llamara así. Ella entendía a la niña mejor que nadie. Por supuesto, Laura la amaba mucho, pero, después de todo, nadie puede reemplazar a una madre. Interesaba cómo reaccionaría su madre ante un matrimonio tan temprano para su hija. Por los estándares actuales, definitivamente era temprano. ¿Cómo reaccionaría su madre al saber que el esposo de Janice era un viudo con un niño? Tal vez intentaría disuadirla de dar ese paso, como algunas vecinas entrometidas. ¿Por qué necesitas a Saman, y encima con un hijo? Te convertirás en una niñera, aseguraba tía Lenda. ¿No tienes suficientes chicos jóvenes? Que se case con una divorciada. En nuestro pueblo hay bastantes, y aún tienes tiempo, agregaba tía Amelia. Janice no prestaba mucha atención a las palabras de los demás, su corazón la llevaba hacia Saman, cariñoso y atento, y hacia Laura. Janice no consideraba a la niña una carga.
Al contrario, con el tiempo, la niña se convirtió en su único consuelo en este extraño matrimonio. El comportamiento de su esposo comenzó a cambiar imperceptiblemente. Al principio, era extremadamente cortés y considerado, enseñaba a Janice a llevar la casa, daba consejos, ayudaba. Pero pronto comenzaron las quejas, al principio, en forma de bromas. Que si la sopa no estaba lo suficientemente salada, que si puso los platos incorrectos en la mesa, que si no tuvo tiempo de limpiar el piso. Con el tiempo, su esposo comenzó a expresar su descontento de manera más brusca. Ahora podía permitirse llamar a Janice torpe o descuidada. Era doloroso, pero a la joven esposa le parecía que las quejas de su esposo eran justificadas. De hecho, no se le daba bien muchas cosas. Además, no tenía suficiente tiempo y energía para las tareas del hogar debido a su trabajo. Janice sentía culpa y se esforzaba por complacer a Saman en todo. Después de todo, él era la única persona adulta en el mundo que no le era indiferente. Por cierto, el hombre a menudo le recordaba eso. En esos momentos, por un lado, era agradable, él se preocupaba por ella, la amaba. Por otro lado, su corazón se apretaba de dolor y miedo a la soledad. Y así, continuó empeorando. En un hermoso día, una taza voló hacia Janice por lavar los platos de manera imperfecta. La joven esquivó y la taza se estrelló contra la pared. Fue entonces cuando llegó el miedo por primera vez. Janice no entendía lo que estaba sucediendo. A veces Saman la abrazaba, la llamaba querida, le daba regalos costosos, y otras veces explotaba por cualquier pequeñez. Sus ojos brillaban con furia y parecía que el hombre se estaba conteniendo para no hacerle algo horrible. Nunca se podía predecir qué provocaría la ira de Saman. A veces solo se reía al ver la cama sin hacer, y otras veces la misma negligencia provocaba un estallido de ira. En un arranque de furia, el hombre se permitía insultarla, incluso la empujaba con fuerza y le lanzaba cosas. Cualquier cosa que tuviera a mano. Es cierto que nunca la golpeó, pero la joven esposa sabía que solo faltaba un paso para eso. ¿Y qué hacer cuando eso suceda? Es desconocido. ¿A dónde ir? ¿A la casa de su padre, donde no era necesitada por nadie? No había otras opciones, el salario de Janice no era alto, apenas alcanzaba para vivir, y no había nada que soñar con alquilar una vivienda. Y luego estaba Laura, ¿qué sería de la niña si se iba? Después de todo, también sufría los ataques de su padre periódicamente, ya sea por juegos ruidosos o por estropear cosas. Saman llamaba a la niña de todas las formas posibles. La golpeaba y le daba bofetadas con frecuencia. Janice no se atrevía a defender al niño, sabía que eso podría provocar un estallido de ira incontrolable por parte de su esposo. Y luego ambos sufrirían. La chica apoyaba y tranquilizaba a la niña después de los ataques de su padre, en la medida de lo posible. Pero con el tiempo, Saman volvía a ser el mismo padre y esposo tranquilo, amoroso y atento que solía ser. Laura se alegraba cada vez que volvía el padre amable y generoso. Janice, por su parte, siempre estaba en guardia. Solo podía adivinar cuándo desaparecería Saman y aparecería el hombre cruel. Un día, Janice se quedó en la escuela hasta tarde. Después del trabajo, fue al jardín de infantes a buscar a Laura y juntas se dirigieron al supermercado local. Janice quería comprar comida para la cena. Por la mañana, antes de ir al trabajo, Saman le pidió que preparara la cena. Janice no podía desobedecerlo, quién sabe cómo reaccionaría su esposo, si tomaría todo de manera adecuada o si se desataría otro escándalo. No quería arriesgarse. En la tienda,
Janis eligió la caja de comida más cara después de consultar con el vendedor. Le sugirió el producto de la marca que tenía más demanda. Sin importarle el precio, la chica compró esa carne en particular. Lo principal era que se pareciera a la casera. En casa, Janis puso la carne en agua hirviendo de inmediato, ya que Saman estaría llegando del trabajo en cualquier momento. ¡Qué delicioso huele!, elogió el hombre desde la puerta. Justo lo que necesitaba, tengo mucha hambre. Gracias, cariño, soñaba con esta cena. Janis sonrió, Saman estaba de buen humor en ese momento. Incluso trajo sus dulces favoritos para tomar el té. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no podía ser así siempre? Janis fue a la habitación de Laura, la niña la llamó para mostrarle otro dibujo. Simon se quedó en la cocina. Y de repente, llegó a los oídos de Janis un rugido salvaje. Al principio, ni siquiera entendió que era el grito de furia de su esposo. «Esta carne es del supermercado», gritó él. «De la caja». La caja. Aparentemente, notó el empaque que Janis había tirado al cubo de basura y olvidó disfrazar. ¿Cómo podía haber sido tan descuidada? El hombre enloqueció en la cocina, se escuchó el sonido de los platos rompiéndose. Aparentemente, volcó la olla con la carne desafortunada que había hervido y luego tiró los platos de la mesa. Janis se quedó paralizada, Laura la miraba con preocupación. La niña se veía muy asustada. Y luego, Saman irrumpió en la habitación y agarró a Janis del cabello, justo frente a la niña. «Trabajo como un perro para mantenerte, y a ti te da pereza preparar una comida decente para tu esposo», le gritó en la cara. Janis ni siquiera intentó justificarse ni contarle sobre los problemas en el trabajo. Era inútil, frente a ella no estaba Saman, sino alguien más. Alguien aterrador, con ojos llenos de malicia, alguien que no escuchaba nada más que su propia ira. Saman arrastró a Janis hacia la salida por el cabello. Era imposible resistirse, parecía que su cabeza se separaría de su cuerpo. El hombre arrojó a su esposa al desordenado cobertizo del patio trasero y cerró la puerta con un cerrojo. «Quédate aquí hasta la mañana y reflexiona sobre tu comportamiento», se escuchó la voz desde afuera. Holgazana. Se fue. Janis sintió alivio. Bueno, ¿y qué si estaba en el oscuro y polvoriento cobertizo con una bata delgada? Al menos su esposo no estaba aquí. Aunque se preocupaba por Laura. Saman bien podría ocuparse de su crianza en este momento. Pobre niña. Se quedó sin madre tan temprano y ahora tenía un padre tirano. Su propio padre, frío e indiferente, que eligió una nueva familia, ahora parecía a Janis la opción menos mala. Al menos nunca se había tratado de manera tan cruel a ella ni a su madre. Mamá. Si ella estuviera viva, Janis nunca habría terminado en una situación así, su madre no lo habría permitido. Las lágrimas comenzaron a fluir en los ojos de la chica. ¿Por qué? ¿Por qué todo es tan injusto en esta vida? Era mediados de mayo, ya hacía calor como en verano durante el día, pero por la noche hacía frío. Janis comenzó a sentir frío. Entre el desorden que llenaba la mitad del cobertizo, encontró una vieja manta, se envolvió en ella y se acostó en el suelo de madera. Las lágrimas incontenibles rodaban por las mejillas de Janis, pensamientos inquietantes se agolpaban en su mente. ¿Cómo seguir viviendo? ¿Dónde encontrar la fuerza y los recursos para alejarse de su esposo? Sí, ¿y si él no la deja ir? ¿Y si se va, qué sigue? ¿Quién la necesita? La chica no se dio cuenta de cómo se quedó dormida, como si hubiera sido transportada a una realidad diferente.
Se encontraba en su propia casa, donde todo seguía siendo como antes de la llegada de su madrastra. En el sofá estaba su madre. Janice corrió hacia ella y, entre sollozos, comenzó a contarle sus desgracias. Había querido desahogarse y pedir consejo durante mucho tiempo. Pero no había nadie en quien pudiera confiar. Y ahora, frente a ella, estaba su madre. Janice tuvo nuevamente la extraña sensación de que no era un sueño, sino un encuentro en algún otro lugar, como aquel que tuvo en la víspera del funeral. Esta vez, su madre parecía preocupada. Lo detuvo con un gesto, interrumpió el flujo de sus quejas y lamentos. La miró seriamente y de repente gritó: «Lleva al niño, corre y no mires atrás. Rápido. A través de ese niño te salvarás». «Mamá», exclamó Janice y, al siguiente segundo se encontró tumbada en el suelo del cobertizo. ¿Entonces fue un sueño? ¿Solo un sueño? Aunque lo fuera, dejó una fuerte impresión en la chica. Se dio cuenta de que no podría volver a dormir. Su madre le dijo claramente que llevara a Laura y huyera sin mirar atrás. ¿Pero a dónde correr y por qué? No se sabe qué le haría Saman si los encontrara por eso. Por otro lado, Janice simplemente no podía quedarse quieta. Los ojos preocupados de su madre, como ella gritó. Aunque nunca levantó la voz contra ella en vida. ¿Qué tipo de sueño extraño fue ese? ¿Qué hacer? Finalmente, la chica decidió. A través de la ventana bajo el techo del cobertizo, salió al exterior y se deslizó hacia la casa. Estaba silenciosa y oscura. Desde el dormitorio se escuchaba el ronquido de Saman, siempre dormía profundamente después de otro ataque de ira. Janice se coló en la habitación de los niños. Para su sorpresa, Laura estaba despierta. La niña estaba sentada al borde de la cama, abrazando sus rodillas con las manos. «Janice», exclamó en voz alta susurrando al ver a la chica. «Tenía tanto miedo de que te hiciera algo. Lloré tanto». Janice puso el dedo en sus labios. «Saldremos de aquí ahora mismo. Vístete». Pero en silencio. Mientras la niña se preparaba, la chica tomó lo esencial para ella, colocó documentos y un cambio de ropa en una mochila. No podían quedarse aquí por mucho tiempo. Agarrando firmemente la mano de Laura, Janice salió de la casa donde Saman estaba durmiendo. Era aterrador pensar en lo que les haría si los encontraba ahora mismo en la puerta. Pero no se despertó. Janice y Laura caminaron por el camino de tierra, sus pies se empaparon con el rocío de la noche. A ambos lados de la polvorienta carretera sin pavimentar se extendían campos interminables que se perdían de vista. Si Saman los persiguiera, no tendrían dónde esconderse ahora mismo. ¿A dónde vamos?, finalmente preguntó Laura, atormentada por la pregunta. «Al pueblo. Intentaremos encontrar a tus abuelos». «¡Hurra!», exclamó la niña emocionada. «Son muy buenos, los extrañé». Simon solía decir que los padres de su difunta esposa eran alcohólicos y llevaban una vida antisocial. Pero ahora, aparte de ellos, Janice no tenía a dónde ir. Si en realidad eran personas terribles, la chica iría directamente a la policía, seguro que allí la ayudarían. Pero no podían regresar a Saman, ya había cruzado una línea demasiado lejos. Janice y Laura podrían no sobrevivir a otro estallido de ira suyo. Se escuchó el ruido de un motor detrás de ellos. Janice se dio la vuelta y vio luces de un automóvil a lo lejos. ¿Y si Saman los estaba buscando? Y no tenían a dónde ir. Cuando se acercó, la chica se dio cuenta de que era un automóvil de una marca completamente diferente.
El automóvil se detuvo junto a ellos y una mujer estaba al volante. Desde lejos, notó a las dos figuras caminando por la noche y se dio cuenta de que eran personas en apuros. Resultó que los extraños viajeros se dirigían al mismo pueblo. Les ofreció a ambos unirse a ella en el auto. En la mañana, Janice entró al pueblo con la pequeña Laura dormida en sus brazos. El pastor estaba sacando el rebaño de vacas al pasto. Fue a él a quien la chica le preguntó cómo llegar a la casa de los abuelos de Laura. Janice vio una casa sólida y recién pintada con un jardín bien cuidado. Esto no coincidía en absoluto con las historias de Saman sobre el estilo de vida marginal de los padres de su difunta esposa. La abuela y el abuelo de Laura, Karen y Wayne, se alegraron de ver a Janice. Por supuesto, no eran alcohólicos en absoluto. Saman los había calumniado tanto frente a su nueva esposa como ante los trabajadores de servicios sociales, siempre tenía conexiones en todas partes. Les había prohibido a esas personas ver a su nieta. Y ahora, la abuela y el abuelo, que anhelaban ver a Laura, la abrazaban y la cubrían de besos. Janice incluso lloró al ver esa escena. Después de escuchar lo que la chica y Laura habían pasado, los abuelos se preocuparon. No se imaginaban que Saman pudiera ser tan irascible y cruel. No volverás allí nunca más, decidió Wayne. Ni Laura ni tú. Te quedarás con nosotros. Sí, sí, estamos muy contentos de tenerte, añadió Karen. Y ahora iré allí y averiguaré qué está pasando, decidió Wayne. Bajo el gemido y los lamentos de Karen, Wayne salió al patio y se subió a su viejo y querido coche. Oh, ojalá no haya hecho demasiado allí, se preocupó Karen. Vi cómo se enfadaba Wayne cuando escuchó sobre los abusos de Saman. Esperemos que no se meta en una pelea. Wayne regresó muy rápido, lucía muy agitado. Vete a jugar al patio, pidió Wayne a su nieta. Allí tenemos una gata con gatitos. Ve y conócelos. Cuando la niña salió corriendo por la puerta, Wayne se acomodó en su sillón y comenzó a contar. ¿Recuerdas lo que dijiste? Que tu difunta madre te dijo en un sueño que corrieras y no miraras atrás. Bueno, debes saber, niña, que ella te salvó. Y Wayne contó todo lo que descubrió. Resulta que al amanecer, Saman roció gasolina en el cobertizo y la casa, y luego le prendió fuego a todo. Las llamas se propagaron rápidamente, ayudadas por el viento que se levantó. Cuando la gente se reunió, ya no había nada que salvar. Solo quedaba rociar agua en las casas vecinas para evitar que el fuego se propagara a ellas. Los bomberos llegaron rápidamente y extinguieron las llamas. Los residentes del pueblo miraron los restos carbonizados de las estructuras y un silencio se instaló en el aire. Y entonces todos escucharon una risa. Era la risa de Saman. Durante todo ese tiempo, había observado indiferente y distante cómo la gente luchaba contra el fuego. Sus ojos parecían locos y vacíos. ¿Había gente allí? Alguien del vecindario preguntó. ¿Dónde están los tuyos? Allí, sonrió Saman, señalando con la mano hacia los restos humeantes. Encerré a mi esposa en el cobertizo y a mi hija en la habitación. Ahora esas bestias no existen, el mundo está más limpio. Lo logré. La gente llamó a la policía y se llevaron a Saman a la estación. Janice escuchaba conteniendo la respiración. Si hubiera ignorado ese sueño en ese momento, ni ella ni Laura estarían vivas ahora. Su madre realmente la había salvado. De alguna manera había atravesado el tiempo y el espacio y la había advertido sobre el peligro que se avecinaba. Entonces, lo que dijo en ese sueño la víspera del funeral era verdad. Entonces, su madre estaba cerca, siempre cerca.
A pesar de todo el horror de la situación, Janice sintió calidez en su corazón. La chica decidió quedarse a vivir con Wayne y Karen. Su padre venía, la invitaba a vivir con él sin mucho entusiasmo, por supuesto. Solo por las apariencias. Pero Janice se negó. Quería estar cerca de Laura y sus abuelos. Wayne y Karen resultaron ser personas simples y muy buenas que amaban mucho a su nieta. Aceptaron a la salvadora de Laura como a una hija propia. Cuando Janice se recuperó un poco del estrés, Wayne y Karen decidieron hablarle sobre su futuro. Resultó que la sobrina de Karen era la directora de la escuela secundaria de la ciudad y justo había quedado vacante un puesto de maestra de primaria. Los salarios en la escuela secundaria son buenos, no como aquí, compartió Wayne. Así que esta es tu oportunidad. Te alquilaremos un apartamento, ni siquiera lo pienses. Te ayudaremos al principio, y luego te las arreglarás sola. Pero... Y no pienses en rechazarlo, interrumpió Karen. Nos has traído un tesoro, nuestra nieta, parte de nuestra hija. Ni siquiera lo pienses. En la ciudad, Janice comenzó una vida completamente nueva. Tenía nuevos amigos y colegas. El salario resultó ser digno de verdad. Tenía suficiente para vivir y para regalos para Wayne, Karen y Laura. La chica se esforzaba por visitarlos todos los fines de semana, se sentía atraída por esas personas amables y siempre estaban sinceramente felices de ver a Janice. La esperaban, se preparaban para su llegada. Karen horneaba deliciosos pasteles para su querida invitada y Wayne la enseñaba a conducir el automóvil. He enseñado a mi hija y te enseñaré a ti. Y luego también a Laura. Una mujer moderna debe saber conducir, decía Wayne mientras llevaba a Janice prácticamente de la mano a la autoescuela, donde la chica conoció a su futuro esposo, Alex, un chico sencillo y alegre. Él era su instructor. Los jóvenes se gustaron desde el primer momento. Pronto, Alex invitó a la chica a su primera cita. Resultó que, junto con su licencia de conducir al completar la educación, Janice también recibió una propuesta de matrimonio de su instructor. Tuvieron una familia muy armoniosa. Alex no tenía ninguna pretensión, amaba sinceramente a Janice y no consideraba vergonzoso asumir las tareas femeninas. Pronto tuvieron unos maravillosos gemelos, un niño y una niña, una pareja real. Los cónyuges a menudo iban al pueblo a visitar a Wayne, Karen y Laura. ¿Y qué pasó con Simon? Le diagnosticaron una enfermedad grave que se manifestaba en la edad adulta. Los indicios estaban allí desde el principio, pero la inexperimentada Janice no los notó al principio. Simon fue ingresado en un centro de tratamiento a largo plazo. El pensamiento de que su exmarido estaba tras una alta cerca tranquilizaba a Janice. Esa bestia no volvería a cruzarse en su camino. Le esperaban tantas cosas buenas en el futuro. La chica nunca pensó que después de la partida de su madre podría ser tan feliz.